Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del Cineforo del programa Escuela del Cine de la Cineteca Nacional de Chile. Estamos muy contentos de tener hoy día con nosotros a eh, Bettina Perut e Iván Novikov, que son realizadores del último estreno que realizamos online, Los Reyes, que pudieron ver nuestros miembros de la red la semana pasada, ¿cierto? Así que además también felices porque ellos son colaboradores ya de harto tiempo del programa y bueno, siguen colaborando con este nuevo estreno y este cineforo que también lo van a poder ver ustedes en sus casas. Y bueno, preguntarle cómo están. Aquí encerrado, pero bien, bien, un Qué bueno. poco estamos dedicados a la escritura. Ok. Bueno, también si quieren contar un poquito brevemente sobre ustedes, presentarse brevemente. Hacemos películas documentales juntos hace como, empezamos 23 años, empezamos a trabajar en la primera y hemos seguido trabajando juntos. Los Reyes de nuestro octavo largometraje documental. Estábamos a punto de empezar el noveno en marzo, pero el virus no quiso. Y aquí estamos. Ok. Bueno, entonces la idea de este cineforo es que podamos interactuar y que podamos responder las preguntas que tienen los estudiantes y profesores a lo largo de todo Chile que conforman nuestra red. Así que bueno, vamos a eso entonces. Vamos a partir con una pregunta de Jenny, de Curicó. Ella pregunta cuál es la relación entre la película y su título, Los Reyes. Bueno, también porque no todos en Chile conocen que hay un parque que se llama Los Reyes en Santiago, ¿cierto? Tenemos estudiantes de otras partes de Chile. Claro, en Santiago hay un parque que se llama el Parque de los Reyes, entonces que va al lado del río Mapocho, y en ese parque hay una cancha de skate, un skate park, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde transcurre la película y por eso se llama Los Reyes, por el Parque de los Reyes, pero da la coincidencia que uno podría tener una doble lectura y pensar que los reyes se refiere a los dos perros, entonces como que la película inicialmente tenía ese título cuando trataba sobre unos adolescentes en el parque y quedó con ese título y bueno, eso, que es interesante porque uno podría pensar que se refiere a los dos perros, pero en realidad se refiere al nombre del parque donde viven los dos perros. Se da ahí como una coincidencia, pero no fue a propósito. Fue por el lugar, en el fondo. Okay. Y siempre pensamos que también la película es una película sobre ese lugar que es el skatepark del Parque de los Reyes, y los skaters que van ahí le dicen a su skatepark Los Reyes, cuando se refieren al parque, vamos a Los Reyes, vamos a patinar a Los Reyes. Entonces es también la película sobre estos dos perros, pero también es sobre el lugar, y el título une las dos cosas. Perfecto. Elisa pregunta ¿cómo llegaron a esta historia y si es que vivieron de cerca este nexo. Bueno, en un comienzo la idea era hacer la película sobre 4 adolescentes que andaban en skate en el parque y bueno, los encontramos, estuvimos grabándolos durante un tiempo, pero yo no estaba como muy satisfecha con el rumbo que estaba llevando la película, o sea, como que no me encontraba que era un poco tradicional la forma como la estábamos haciendo y que no tenía mucho que ver con el tipo de películas que nosotros hacíamos, que eran más de corte artístico, por así decirlo. Entonces lo conversamos con Iván y entonces tratamos de buscar otro elemento que hubiese en el parque, algo que nos llamara así como la atención, para ver si podíamos como por ahí agarrar la película. Y entonces encontramos a Fútbol y a La Chola que estaban siempre en el parque y tenían un juego especial con la pelota, una pasión en conjunto, que la tiraban a los bowls y los skaters se la tiraban de vuelta, entonces, y eran tan particulares ellos, la amistad que tenían, y eran como muy interesantes de ser grabados, sus cuerpos, sus rostros, los ojos, los pelos, el micromundo que hay al interior de los cuerpos. Entonces dijimos,
hoy acá hay un elemento como más interesante incluso que los propios jóvenes, y grabemos estos dos perros, y estuvimos un año grabándolo y muy unidos con ellos, o sea, una relación muy particular y de mucha unión con los perros. Perfecto. Bueno, también un poco en esa misma línea, Manuel, de Quillota pregunta, ¿cómo es que los conocieron? ¿Cómo fue ese momento? ¿Hubo un momento en específico o fue algo que se fue dando con el tiempo a estos dos perros? O sea, la chola había aparecido un tiempo antes bien cachorra, y de hecho la grabamos un poco jugando con unos chicos ahí, pero nunca pensamos en que iba a funcionar para la película. Entonces, pasaron los meses y en esta búsqueda, lo que pasa es que también paralelamente, antes de que empezáramos oficialmente el rodaje, estábamos terminando nuestra película anterior, Suriri. Entonces, íbamos al parque, íbamos grabando, pero no empezaba el rodaje tanto cual. Entonces, la habíamos visto a la chola, también habíamos divisado a fútbol, pero el Parque de los Reyes es un lugar donde pasan muchos perros, porque va junto al río, hay gente que bota perros ahí, entonces, y además que habían perros que pasaban una temporada y después se iban, etc. Entonces como que eran unos perros más que habíamos visto. Entonces cuando esto de la crisis de la película original ya llegó a su pic, un día, porque yo patino, yo ando en skate, estaba patinando en el parque y la Betina me llama para decirme que ella creía que el proyecto había fracasado, que había que asumirlo, qué sé yo. Entonces justo ese día vi que, por primera vez, que los dos perros estaban jugando juntos de manera muy apasionada en el bowl, y yo tratando de salvar la película. Le dije a Betina que estaban estos dos perros ahí, que tenía que ir al otro día a verla, y Betina fue y dio su visto bueno. Entonces fue como el momento como clave, fue ese día donde Betina me llama y los perros estaban ahí jugando. Como dice Betina, nos pusimos a grabarlos porque también, por lo mismo, porque es un espacio abierto, los perros estaban en peligro, podía pasarles cualquier cosa, entonces había que enfocarse en grabar. Entonces, ustedes ya tenían, también hay una pregunta aquí de cuándo se dieron cuenta, ¿cierto? Que tiene relación con este momento. ¿Ustedes ya tenían como gran parte grabado desde su documental? ¿O estaban recién observando? No. Eran grabaciones exploratorias del proceso de desarrollo. Entonces teníamos algunos diálogos, pero nada nos gustaba, por eso estábamos en crisis. Entonces habíamos ya grabado... Grabar esto... O sea, sobre todo lo que a mí me molestaba era como grabar a estos seres humanos, estos cuerpos humanos que por algún motivo me molestaba mucho, lo encontraba como muy típico, los adolescentes en el parque, con la tabla, andando en skate y todo. Entonces lo que estos perros permitían en el fondo era como una indagación cinematográfica, una búsqueda estética distinta, muy rica, digamos, que no tenían los adolescentes. Y son seres que habitaban como un ecosistema, digamos, un lugar que por eso lo que dice Iván, que la película es Los Reyes, porque es la historia también sobre un lugar, no solamente sobre los perros. Entonces, en ese sentido, lo importante que para nosotros fueron ellos, digamos, o sea, como esta búsqueda estética en los perros, digamos, que nos permite como... Innovar, innovar en el sentido estético y en el sentido... Y temático también. También, claro. Que son otros seres, no estamos solamente hablando de lo humano, sino que incorporamos otros seres que coexisten en una multiplicidad de otros elementos que hay en el parque. Y en el mundo, digamos, porque el cine tiene ese problema, que la realidad es muy compleja, estamos rodeados de cosas, pero en el cine las películas hacen que el ser humano sea el centro del universo, y ese es parte de los problemas que tenemos nosotros. Creer que todo el resto es secundario y que nosotros somos lo principal, y por eso el planeta está como está, las otras especies están desapareciendo. Entonces, no es que nos caigan mal los adolescentes, tampoco nos caen muy bien, digo, pero preferimos los perros.
Ok, ok. Bueno, y sin duda el resultado es muy particular. Pero también Victoria de Curicó pregunta si es que se inspiraron en otras películas o documentales. No, más bien operamos al revés nosotros. O sea, cómo no repetir algo, incluso cómo no repetirnos nosotros mismos. Entonces, si uno ve nuestras películas difieren mucho unas de las otras. Entonces siempre estamos tratando de hacerle el quite a lo que ya existe, porque eso es lo que nos motiva, digamos, a repetir algo nuestro o de otros. Tratamos de evitarlo. Obviamente uno se influye, qué sé yo. Habíamos visto una película peruano-alemana donde había un plano de 40 minutos sobre los cuales habían una serie de textos. Entonces dijimos, oye, es posible hacer una película donde los textos vayan siempre fuera de cuadro. Pero es más bien, y obviamente uno siempre está influido por el contexto, sea más grande o más pequeño, pero claro, no tratamos de guiarnos al contrario, diferenciarnos. En las películas de Disney sobre animales, los animales son humanizados, nosotros no podemos humanizar, a nosotros nos interesan los perros como perros, no hacer creer o sobreponerle a los perros elementos humanizantes como una voz, donde el perro habla, o como una voz humana, haciendo como que es la voz del perro. Al contrario, nos interesan los perros como perros. Ok, perfecto. Y bueno, Paula de Quillota también dice que le gustó mucho la película. Pregunta cuánto tiempo se demoraron en grabarla. Ustedes me dicen que es un año, ¿no? Estuvieron grabando. Y también Sí, sobre lo mismo, Tomás pregunta cuánto solía durar cada jornada de grabación. no sé, a veces llegábamos a las 10, de 10 a 5, de 10 a 4, de 10 a 6, a veces íbamos en las tardes solamente. Cuando queríamos hacer tomas como más nocturnas, llegábamos a las 2, 3 de la tarde y nos quedábamos hasta las 10 de la noche, 10 y media. Esa cantidad de horas más o menos de lunes a viernes. En algunas ocasiones fuimos también los fines de semana, pero ese era como el rango, por así decirlo. Unas 7, tratando de sacarle el mayor jugo posible al camarógrafo. O sea, pero 8 horas ya más, ya la octava hora ya el cansancio nos empezaba a... Pero una jornada laboral. Entonces cuando queríamos grabar amanecer llegábamos muy temprano y grabábamos hasta que se cumpliera, hasta que el cuerpo diera, digamos. Pero es un trabajo muy agotador, o sea, exigente, digamos, porque era la intemperie. O sea, en invierno hacía mucho frío, estar ahí era súper difícil, o sea, no imposible, obviamente, no es para exagerar tampoco, pero era como, hacía mucho frío en el verano, con el cemento, mucho calor, mucho sol, entonces físicamente fue como bastante como exigente. Y el proceso total de la película y el montaje también fue como un año, yo creo. Sí. Un montaje como un año. Pero ya la veníamos desarrollando de antes, entonces como que desde que se nos ocurrió hasta que la estrenamos pasaron 5 años, pero la mitad fue desarrollo, o sea, el proceso de preparación de la idea, entonces más o menos 2 años y medio desde que empezamos el rodaje hasta que la estrenamos. Perfecto. Bueno, José de Quillota pregunta si es que llegaron a interactuar con los jóvenes, con los skaters que estaban en el parque, y pregunta también si es que sus diálogos tuvieron algún tipo de intervención por parte de ustedes. O sea, obviamente que con los skaters no solo interactuamos, sino que nos hicimos amigos de ellos. O sea, en un principio uno va como de a poco con sus personajes, va viendo, digamos, quiénes sirven, quiénes tienen aptitud, digamos, como para ser personajes de una película, que es lo interesante que pueden decir. O sea, no solo por voz, sino que como una cosa
física y también de la personalidad de los skaters. Y fuimos haciéndonos muy de a poco amigos de ellos y sobre todo como haciendo que ellos tuvieran confianza en nosotros, o sea, que nos vieran como igual, de igual, por así decirlo. O sea, que nos sintieran que nosotros éramos como los papás, ni que los recriminábamos porque fumaban, ni porque hacían tonteras o porque se metían en problemas y todo. O sea, uno con un personaje de una película, digamos, lo que tiene que entregar sobre todo de sí mismo, digamos, para que el otro te entregue también de sus cosas. Entonces, nos hicimos como compinches de ellos y ellos empezaron a confiar en nosotros y todo, y las conversaciones que están ahí son absolutamente genuinas de parte de ellos, no hay como uno va dirigiendo, porque, por ejemplo, en una conversación de repente uno empieza a irse por las ramas, empieza a hablar de temas que a lo mejor no te interesan tanto, pero cuando estás hablando de un tema que sí te interesa, tú intervienes como director y dices, bueno, sigan en ese tema que es interesante o aborden este otro tema que también es interesante, pero esa sería nuestra intervención, o sea, como conducir la conversación, pero no imponer cosas. O sea, como proponer temas y también agarrar temas que ellos hablaban que nos parecían como interesantes y como insistir en que siguieran hablando de ese tema, pero es una conversación fluida, no es un guión, por así decirlo. Nace a partir de ello. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos relación con los skaters, de repente nos escribimos por Facebook, por WhatsApp, y fue súper bonito y la complicidad que nosotros tuvimos con ellos. O sea, a eso queríamos llegar nosotros, a tener complicidad con ellos para que ellos se pudieran entregar y relajar frente a la cámara. Porque en un principio los grabábamos con cámara. O sea, Claro. De hecho, cuando desaparecían y las familias no los podían ubicar, los papás nos llamaban a nosotros para saber dónde estaban los hijos. Claro, es como una relación que trasciende la película. Sí, tiene que ser Con así. ellos. Sí. ¿Han sabido, esto es una pregunta mía en verdad, pero han sabido si ellos, me imagino que pudieron ver la película, han tenido como sus reacciones? Sí, la mayoría la vio, fueron al estreno, quedaron casi todos muy contentos. Lo único que no quedó contento fue porque pensaba que iba a aparecer más él. Cuando de mucho perro no... Pero bueno. Claro. Bueno, todos ahí viene sabían la pregunta. en algún minuto que estábamos en el rodaje, digamos, en un minuto como que se enteraron absolutamente que nosotros estábamos siguiendo a los perros, digamos, y que iba mucho por allá, pero también eso permitió que se relajaran más, porque nosotros seguimos grabándolos a ellos para tener sus audios y como ya no eran como el centro de atención, se relajaron más cuando supieron que estábamos grabando a los perros. Como que nos miraban así, como que no entendían por qué los grabábamos tanto. Ok, y bueno, Paolo desde Iquique pregunta un poco por la técnica de la película, ¿cierto? Por este estilo tan particular. Pregunta por qué se optó por tomar varios o tantos planos detalle en la película. Por lo que decíamos, para nosotros la película es también una película sobre el lugar. Y nos interesa por una motivación artística, pero también de fondo, dar cuenta de que la realidad está compuesta de manera compleja por muchas más cosas que solamente nosotros los humanos y que esas otras cosas actúan sobre nosotros de muchas formas. Entonces una visión distinta del mundo, y para dar cuenta de esa riqueza del mundo hay que trabajar en escala de planos, en escala de imagen distinta, porque la mosca tiene su plano general donde está la mosca, es un plano de detalle para nosotros los humanos, y un plano de un humano para una mosca sería como un gran plano general gigante. Entonces tiene que ver con eso, para capturar la riqueza de los seres que habitan un espacio es necesario utilizar una gama de planos de tamaños de imagen amplia. Por eso desde hace un tiempo venimos trabajando también con una dinámica visual amplia donde hay planos muy grandes, por ejemplo, donde se ve el parque hasta el Cerro del Plomo,
en esos planos desde un edificio, y hasta los detalles de las patas de los perros. Entonces, más bien, es como una postura filosófica de Felton. Perfecto. O sea, y te permite tener un material mucho más expresivo y mucho más rico, digamos, que quedarte en los típicos planos, plano general, plano medio. Entonces, si tú tienes la opción, tienes un lente que te pueda permitir meterte en el cuerpo de un perro, en una mosca, en un bichito, no sé, en cualquier cosa en particular, te permite acceder a otros mundos de la realidad que sería imposible acceder si no utilizara ese tipo de lentes. Entonces es mucho más rica para nosotros la realidad y te permite como jugar, indagar estéticamente también, o sea, buscar otros elementos de la realidad que no se ven a simple vista, por así decirlo. Y hay otra cosa también en la forma de registro que tiene que ver con el plano fijo. Entonces, también el plano fijo es importante porque cuando hay una cámara en mano, por lo menos para nosotros nos pasa cuando uno ve una cámara en mano, inmediatamente empieza a pensar en quién está manipulando la mano. Aparece la subjetividad de quien sostiene, la cámara. Aparece la subjetividad de quien sostiene la cámara. Entonces, para nosotros, en esta película que es sobre seres que no son humanos y además otra cantidad importante de seres, el hecho de trabajar con el plano fijo hace más objetiva la mirada. O sea, como que no, el que está mirando no es necesariamente un humano, más allá de que sabemos que los que van a ver la película son humanos. Entonces también hay algo ahí que a nosotros nos funciona mejor. Entonces, en términos de dinámica visual, pero también de plano fijo como una manera de conectar mejor con las otras subjetividades que conforman el mundo. Súper. Y bueno, un poco relacionado con esto, porque, claro, la película muestra este micromundo, pero al mismo tiempo deja fuera la imagen de estos skaters, ¿no? Casimiro de Santiago pregunta, ¿por qué la decisión del fuera de campo? Yo sé que ya lo abordaron un poco, quizás me gustaría que pudieran ahondar un poquito más en el uso de las voces, por ejemplo, y de la importancia de que los skaters no solo no estén, sino que están fuera de campo en la película. Es lo que decíamos antes, digamos, que haber mostrado, nosotros comenzamos grabando a los skaters y a los skaters relacionándose entre ellos, patinando, estando en el parque, fumando, así como seres humanos, cuerpos humanos de adolescentes. Pero por algún motivo, en esta película en específico, por algún motivo como que nos parecía que esa imagen de estos chicos, skaters, adolescentes, era como tradicional, parecía un poco como un docu-reality, por así decirlo. O sea, nosotros se lo mostramos, algunas cosas que teníamos inicialmente, se lo mostramos a algunos estudiantes que nos invitaron a hablar de la película cuando recién la estábamos haciendo, y claro, podía ser divertido o entretenido, pero a nosotros no nos funcionaba, sobre todo en un sentido, para nosotros es un desafío, nuestras películas son un desafío no solo en la temática, por así decirlo, sino que hay un desafío como en términos estéticos, de buscar una forma distinta de contar la película visualmente. Entonces, por eso no nos funcionaban los skaters así, tal cual, como personas, como cuerpo humano. Entonces, por eso buscamos otro elemento que nos permitiera hacer como una indagación distinta, o sea, como las voces quedaron bien, o sea, porque siempre era interesante lo que ellos decían, los skaters, pero nos parecía más como que adquirió otro carácter poniendo las voces fuera de campo que el material que teníamos antes, que era como más tradicional, o sea, era como muchas películas de skaters como ya vistas, y eso, que estaba como cayendo un poco en el docu-reality. En el lugar común. Claro, en cambio, una película sobre skaters, sobre un lugar, sobre dos perros, y nos parece como más rica, más entretenida, no sé cómo explicarlo de otra forma. Entonces quisimos conservar los diálogos, y una manera de conservar los diálogos era
que fueran parte del mundo sonoro de estos perros, porque la película pasó definitivamente a ser sobre la vida de los perros. Entonces nos pareció una buena combinación que los diálogos se conservaran como parte del mundo sonoro de los perros. Y nos pasó en una reseña que le dimos de la exhibición de la película en el Festival de Estados Unidos, que no funcionaron los subtítulos en esa proyección. Entonces el reseñador escribió una crítica diciendo que para él no había sido ningún problema eso, porque en el fondo no entendía nada, pero él suponía que los perros tampoco entendían nada de lo que se decía, entonces le parecía como parte del diseño sonoro y a él le había funcionado perfectamente la película. Así. Entonces eso es interesante también y claro, son decisiones que uno empieza a tomar, es como en eso una obra cinematográfica es como una obra musical en la que uno va administrando los elementos, quitando algunos, buscando formas de combinación, entonces finalmente la película también va tomando decisiones por sí misma y los cuerpos de los adolescentes quedan fuera, por esta vez. Okay. Matías Ávila pregunta si es que hay algún mensaje, quizás más allá de lo estético, ¿no?, que ustedes quieran dar a través de la película. Yo creo que hay muchos, digamos, de los cuales ya hemos dicho bastante, ¿no es cierto? Pero también nos interesa que sean las lecturas de los espectadores las que entren en juego, en ese sentido. Entonces, podríamos llamar a Matías y preguntarle cuáles son los mensajes que él encontró, digamos. Pero obviamente uno tiene puntos de vista en juego, pero tampoco nos interesa como un panfleto, un material de propaganda donde le vamos diciendo, mira, tienen que pensar esto. Más bien, pensamos en las películas más bien como algo más abierto, donde sabemos que obviamente se pueden desprender cosas, pero nos interesa mucho que sea como una experiencia, que ver la película sea una experiencia que tenga muchas aristas y que esa misma complejidad de la experiencia sea parte de la riqueza de la película. Entonces, mensaje así como único, ¿no? Pero sí que la realidad es compleja, está habitada por otros seres, además de nosotros, que importan. Y sobre todo, las películas no tienen que ser siempre sobre humanos, también puede ser sobre otras cosas. Tampoco son como mensajes en el sentido tradicional que se utiliza cuando, que supongo que también se utiliza en esta misma pregunta, como qué es lo que quise decir o qué es lo que le estoy diciendo al público, no es eso, sino que tiene que ver más que con un mensaje, con el punto de vista de la película, tiene que ver con otras cosas, digamos, no son como, no es en el sentido tradicional de lo que es cuando uno dice, hoy el mensaje de esta obra, el mensaje de este libro, no tiene que ver con eso. Ok. Pero antes de pasar ya a la parte final, a las últimas preguntas, quería hacerle una pregunta que envía Jenny desde Curicó. Ella pregunta cómo hicieron para que los perros les hicieran caso. Bueno, me imagino que esto quiere decir si es que hubo alguna interacción con ellos. O sea, permanentemente había interacción con ellos, pero no era, ellos estaban tranquilos y hacían su vida y todo, no es que ellos se arrancaran de nosotros, ni además estaban siempre permanentemente en el skate park, o sea, en el parque de skate, entonces dormían ahí, funcionaban todo el día y entonces era muy fácil para nosotros poder grabarlo, nosotros nos adaptábamos a donde estaban y todo, y no teníamos problema y obviamente que la interacción con ellos fue muy cercana. Imagínate estar durante un año 7 horas diarias, 6 horas diarias relacionadas con 2 animales. Fuimos muy cercanos de ellos, o sea, se estableció una relación afectiva con ellos. Y como te digo, uno podía poner la cámara muy cercanamente, puede que hubiesen hecho algún movimiento y todo, pero no es que se anduvieran arrancando de nosotros, entonces era relativamente fácil grabarlo muy de cerca o, bueno, de lejos también mucho más fácil todavía, pero los planos cercanos que se necesita un lente especial y todo, claro, ellos tenían el movimiento
normal de su cuerpo, pero no es que se anduvieran arrancando. O sea, es más difícil grabar ese tipo de plano porque implica que tú quisieras que el cuerpo estuviera más detenido, por así decirlo, sin tanto movimiento, pero que se anduvieran arrancando, que fuera dificultoso grabarlo, para nada. De hecho, los perros vivían en un skatepark lleno de gente, entonces tenían mucho estímulo. Entonces nosotros no, es distinto que si uno llega a grabar a un despoblado o a una playa en invierno, se encuentra con un perro y el perro te va a empezar a seguir y se va a notar que uno está ahí, pero en este parque los perros tenían 100 estímulos. Entonces nosotros, para que ellos siguieran con su vida, no teníamos que hacer nada, digamos. Y lo menos que necesitamos era que nos hicieran caso en hacer cine de la realidad o cine documental. De lo que se trata es precisamente de ir tras la realidad. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que los perros hicieran su vida para que nos abrieran la realidad y descubrir en esa investigación que es el rodaje lo que a nosotros nos interesara. A diferencia del cine de ficción donde todo viene coreografiado de antes, digamos. Es más, el rodaje en una ficción en ese sentido es menos revelador. A nosotros nos interesa que el rodaje de una película documental nos aparezcan cosas que nunca nos imaginamos que podían pasar, y ahí está la riqueza del cine documental. Okay. Perfecto. Y bueno, para ir ya cerrando, hay muchas preguntas que nos llegaron sobre los perritos. Nosotros sabemos lo que pasó con fútbol, ¿cierto? Y hay una pregunta acá, es ¿cómo se sintieron ustedes cuando muere fútbol? Pregunta Jenny desde Curicó. ¿Y en qué momento sucede? ¿Cuando ya habían terminado de grabar? ¿Cuánto material tenían? Y también Ricardo pregunta si es que recibieron algún tipo de alimentación o cuidado, específicamente, por ejemplo, de Chola. Bueno, parto por más del inicio. Había una señora que vivía frente al Parque de los Reyes, frente al Parque Skate, que desde el balcón ella podía ver a los perros y ella los alimentaba en la mañana y en la noche desde que los vio llegar, digamos. Fútbol llegó en súper malas condiciones, con las piernas mal y todo, y ella lo tiró para arriba, la señora Esmeralda. Entonces por eso los perros además se aguacharon ahí en el parque. Después cuando llegamos nosotros, para que Fútbol, que era más viejo, comiera una comida mejor, digamos, pusimos la comida, pero ella era la que nos seguía alimentando. Lo llevamos algunas veces a Fútbol al veterinario para que le hiciera exámenes de sangre, porque sabíamos que era un perro viejo y para ver cualquier cosa que tuviera, digamos. Y después, bueno, terminamos el rodaje, que duró un año, después nos pusimos a montar y seguimos con el montaje y todo, y un año después de que, casi cuando estábamos terminando el montaje, Fútbol un día se siente mal y vamos a buscarlo al parque y todo, y lo llevamos al veterinario, o sea, a la clínica, y descubrieron ahí a través de unos exámenes que había comido veneno. Entonces, bueno, se internó Fútbol, estuvo 3 días súper mal, nunca se recuperó y al final, bueno, tuvimos que eutanasiarlo porque ya estaba mal, sin recuperación alguna y todo, y para nosotros fue un sufrimiento así muy, muy grande la pérdida de Fútbol, porque realmente lo amábamos a los dos, pero Fútbol estuvo hasta el final acompañado y bueno, eso. Y después quedó Chola en el parque sola, ya no jugaba, estaba como echada y todo, y decidimos adoptar a Chola, así que Chola ahora vive en nuestra casa. Tenemos un jardín súper grande y todo, así que tiene libertad y la paseamos todos los días y vive con nosotros. Cambió su vida, por así decirlo, pero bueno, para nosotros siempre fue como un deseo que ella viniera, que ella pudiera estar con nosotros, y estamos súper felices con ella. Perfecto. Bueno, esas son las preguntas que teníamos para ustedes. Nosotros estamos muy contentos de
de que Los Reyes haya sido nuestro estreno, nuestro último estreno, ¿cierto? Sobre todo porque acá en el programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional valoramos mucho los puntos de vista diferentes y nos parece que esta película sin duda que ofrece eso, tanto de manera discursiva como en la estética. Creemos que es muy interesante que nuestros alumnos y profesores, los miembros de la red, puedan tener acceso a este tipo de cine, una mirada tan particular. No sé si hay algo que ustedes quieran agregar antes de terminar este cineforo. No, darle muchas gracias a ustedes por incluir Los Reyes. Para nosotros es muy importante también llegar a la mayor cantidad de gente posible, y los estudiantes de Chile es un público importante, entonces agradecerles por esa posibilidad de hacer llegar la película a tanta gente joven. Y también quizás un consejo, de acuerdo a nuestra experiencia, que hay muchos alumnos que a lo mejor, o hay alumnos que a lo mejor les interesa el audiovisual, o a lo mejor escribir, o a lo mejor la pintura y todo, y tratar de que, o sea, un consejo, digamos, es como que busquen vías como alternativas a lo tradicional, por así decirlo. O sea, perfectamente tú puedes hacer, como en este caso, o sea, porque la película no es solamente sobre los perros, es sobre los lugares, sobre los adolescentes también, y buscar como otro punto de vista. O sea, siempre es importante tener un punto de vista único y particular, y desarrollar ese punto de vista, no ser evidente, no ir como directamente a lo más evidente, por así decirlo. O sea, uno puede buscar maneras de llegar a lo que quiere decir, pero maneras creativas. Entonces, como una invitación también a la creación, a buscar eso particular que hay en la historia. Más allá de la historia en sí, es siempre como un elemento del cual uno se puede agarrar y como hacer llegar, pero de forma como interesante. Eso. Muchas gracias también por la invitación y saludos a todos. Sí, muchas gracias. Entonces, qué bonito consejo para todos los que van a ver este cineforo, y bueno, nos alegramos también de que Chola esté en buenas manos, así que eso, muchas gracias y ya nos veremos por ahí. Muchas gracias por todo. Okay. Muchas gracias. Sí. Suerte. Sí, suerte. Sí. Gracias.